5 minutos, ya estamos de regreso para seguir con esta temática relacionada a la Semana de la Lactancia, con este lunes dedicado netamente a la salud. Nos cuidamos durante todo el embarazo con la nutrición, comer algunas cosas que nos sirven para justamente preparar a nuestra guaguita para el nacimiento y para la gestación. Pero ¿qué pasa cuando ya la tenemos en nuestros brazos? ¿Es importante comer una alimentación que sea importante para nutrirla a través de nuestra leche materna? Es lo que vamos a conversar a continuación a través de lo nutricional. Está con nosotros Karen Alarcón, nutricionista, también de neonatología del Hospital Higueras de Talcahuano. ¿Cómo estás, Karen? Es un placer que puedas sumarte a esta conversación para así hablar de nutrición, sobre todo de las mamitas que ya han tenido sus bebés. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Exactamente, hay un montón de mitos y de mucha información en relación a la lactancia que se recomienda que las mamitas también puedan estar informadas durante el proceso de gestación y durante el proceso de lactancia. Sí, precisamente, bueno, la Conce señala algo súper importante en torno a la alimentación de la madre. Partamos ahí desde donde se origina la leche hasta allá cuando llega la guaguita, porque, claro, en muchos casos hay restricciones alimentarias, lo que significa lo que consume la madre y lo que va a generar también en nuestra guaguita. ¿Qué debiésemos tener en consideración, sobre todo en las primeras semanas de vida de nuestro hijo o hija, en torno a la alimentación materna? Hay mucho mito también en toma más agua para que se genere más leche. No, tienes que consumir cierto tipo de alimentos. ¿Qué hay de verdad en torno a eso? Bueno, partamos con que la lactancia materna, la leche materna, es un fluido vivo, es un fluido que va cambiando durante distintas etapas de nuestro recién nacido. Parte, ¿cierto?, a través del calostro, que es la primera leche, que es lo que mencionaba Cecilia anteriormente, que se produce desde el posparto hasta más o menos los 3 primeros días de nacido del bebé, ¿ya? Este calostro va a ser un componente un poco más amarillento, ya que tiene más betacaroteno, es un contenido más denso, ¿ya? Es un contenido que es de fácil absorción, es poquitito, son entre 2 a 20 ml de lo que va produciendo por toma, ¿ya? Más o menos. Como 2 jeringuitas, ¿sí? De las chiquititas. Claro, son jeringuitas pequeñas. Sí. Que es lo necesario para que nuestro recién nacido comience, ¿cierto?, a activar su sistema digestivo, para que comience a aumentar su motilidad, ¿cierto? Este contenido vivo, ¿cierto?, cambiante, va a tener un montón de proteínas, va a tener inmunoglobulinas también, va a tener lactoferrina, que van a hacer que protejan a nuestro recién nacido de distintas enfermedades, un factor protector. Sí. ¿Ya? A través de esto, la leche va cambiando, va progresando a medida, obviamente, que nuestro recién nacido va creciendo, ¿cierto?, a una leche de transición, ¿ya? Esta leche ya va a tener un poquitito más de volumen, porque el recién nacido va a empezar, ¿cierto?, con la misma succión, a aumentar la producción de leche, y son más o menos 500 ml por día, más o menos, que ya va a empezar a producir la madre. Luego viene otra leche que se llama la leche madura. Esta leche ya contiene... Ya es un poco más espesa que la anterior, que era mucho más La primera aguadita. leche es la más espesa, la del calostro. Claro. Y la que va viniendo va aumentando la cantidad, va bajando la cantidad proteica, pero va aumentando la cantidad de carbohidratos, de grasa, y también se compone principalmente por agua. Entonces igual es importante poder que las madres sepan que la leche materna contiene todos los nutrientes que nuestro recién nacido necesita, y que no es necesario ni siquiera incorporación de agua, por ejemplo, ya que la contiene durante la misma leche materna. Karen, ¿podríamos hacer un esquema de la diferencia? Porque la modernidad nos trae la posibilidad de leches alternativas, ¿no? Que se les dice relleno durante las primeras semanas, ¿no? Y que bien ayudan a la mamá a que la guaguita se sienta un poco más llena, entre comillas. ¿Cuál es la gran diferencia hoy día de la leche materna versus esta leche de relleno, donde vemos distintas marcas hoy día y donde muchas veces la comodidad de la mamá hace que decidan también a la par, ¿cierto?, ir nutriendo las guaguitas con también esta leche? O muchas veces cuando no sale suficiente leche materna, también se utiliza esta leche como opción. Claro. ¿Cuál es la gran diferencia entre una leche y otra, y por qué es tan importante incentivar esta semana de la lactancia para que obviamente sea la prioridad de leche de la mamá? O sea, los creadores, ¿cierto?, de fórmulas lácteas, la industria alimentaria, va a intentar siempre acercarse a la leche materna en su composición nutricional.
Lamentablemente nunca lo van a conseguir, ya que los nutrientes que entrega la leche materna van a ser adecuados, exactamente adecuados a lo que nuestro recién nacido necesita. Es decir, si nuestro recién nacido, por ejemplo, está enfermo, la leche materna, a través de la succión, a través de la saliva del bebé, va a comenzar a aumentar distinto, por ejemplo, a aumentar en proteínas, por ejemplo, si es lo que nuestro recién nacido necesita, va a aumentar en consistencia, que es lo que mencionabas tú, quizá un poco más, la puede densificar, o por ejemplo, si nuestro recién nacido es prematuro, en este caso, va a aumentar la cantidad de inmunonutrientes, ¿cierto?, de proteínas para que pueda cumplir con esa etapa y luego va a empezar a cambiar su composición. Entonces, ¿qué pasa con estas leches? Que hay leches para prematuros, hay leches de inicio, pero son estándar. O sea, nunca van a estar adecuadas a lo que nuestro recién nacido necesita y nunca van a tener los inmunonutrientes, el factor protector, que es lo fundamental, que nos aporta la leche materna. Bueno, lo que nos señalaba el pediatra hace semanas atrás, recuerdo, respecto a todo lo que se nos venía ya para el mes de julio, con el aumento de las enfermedades respiratorias, y había un aumento considerable, sobre todo en la primera infancia, respecto a esto mismo, a lo que se transmite precisamente desde la leche materna, porque bueno, madres que estuvieron en confinamiento en pandemia, todo eso se transmite también en la leche y genera una barrera protectora. Bueno, en este caso no estábamos generando una barrera protectora porque se había estado demasiado aislada en medio de la pandemia. También lo que hay sobre estas diversas, la evolución de esta leche, como tú nos comentas, y también la forma de almacenamiento. Siempre hay un temor en cuanto a me extraigo o no me extraigo leche, cómo la voy a mantener, la puedo congelar. Bueno, madres que quizás tienen a su guaguita ya en la época de verano, buscar alternativas también para las altas temperaturas, que la leche esté quizás a una temperatura un poquito más baja. ¿Cómo se va dando también ese almacenamiento y si pierde o no pierde las propiedades que trae este alimento tan vital en las primeras semanas y meses de vida? En general se recomienda siempre, en el caso que la madre esté con su recién nacido y también en el caso que el recién nacido, por ejemplo, esté hospitalizado o tenga alguna patología, como mencionaba, esta extracción de leche. Se puede hacer, por ejemplo, que el recién nacido esté, mientras esté mamando, poder extrayéndonos durante la otra glándula mamaria, también se puede hacer, o también que si el bebé no se encuentra con ella, se puede hacer idealmente siempre cada 3 horas, ojalá, cosa de que se mantenga la producción láctea significativa y que obviamente no nos vaya disminuyendo. En ese sentido, sí podemos conservar la leche materna. Nunca, por favor, nunca boten su leche materna porque este es oro, ¿ya? Nuestra lechita es oro. Entonces, lo fundamental es poder almacenarla en recipientes, ojalá de vidrio. Hay bolsitas que son también para extracción de leche. Estas se almacenan, pueden ser congeladas, puede ser refrigeradas, o si es que se va a administrar de inmediato, puede ser a temperatura ambiente. En el caso de la temperatura ambiente, tiene una duración entre 6 a 8 horas, ¿ya? Que podemos almacenarla en recipientes de vidrio, en la misma mamadera que se va a administrar. Durante la refrigeración puede durar entre 3 días, o los últimos estudios mencionan que hasta 5 días puede durar refrigerada la leche materna, y en el caso de la congelación puede durar de 3 meses hasta 6 meses, inclusive dependiendo de las puertas que tenga el refrigerador. Es decir, que no se abran constantemente, puede tener mucha más duración. Ahora, para la descongelación es importante que la temperatura vaya aumentando de manera gradual. Es decir, que pasemos de congelación a refrigeración, esperemos a que esta leche se vuelva más fluida, ¿ya? Y luego de la refrigeración pasemos nuevamente a la temperatura ambiente para la retermalización. Entonces lo ideal es que vayamos de forma gradual, así mantenemos todos nuestros nutrientes intactos, ¿cierto? Claro. La calidad de la leche, la inocuidad de la leche la mantenemos sin problema. Ahora, hablemos del punto fundamental que tiene que ver con la nutrición de la madre para así entregarle los nutrientes que realmente necesita el bebé y no todo lo contrario. ¿Cuáles son esos alimentos que probablemente son los más esenciales a la hora de la lactancia y cuáles son aquellos alimentos que le hacemos sí o sí una X? Hay hartos mitos y como mencionaba al comienzo, hay harta información que quizás es errónea en torno a la alimentación de la madre, ¿cierto? En general se recomienda una alimentación variada. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Alimentación con hartos colores, ¿cierto? Con hartas texturas, alimentos distintos, por ejemplo, los lácteos, que en general se recomienda una alimentación para una persona, un adulto,
ya, no, más particularmente en torno a los lácteos, porque tienen buen aporte proteico, ¿cierto? Consumir distintos tipos de carne, pescado, que también es fundamental, el aporte de hierro que nos contiene, las semillas, por ejemplo, o las legumbres, que muchas veces dicen que no deben comer legumbres porque se hinchan, ¿cierto? Entonces, es uno de los mitos, ¿no? Entonces, exactamente, ¿por qué? Porque muchas veces dicen, no, es que tu guagua puede tener cólicos o puede presentar algún tipo de meteorismo. No, si a la madre le parece, le duele o no le gusta comer legumbres, prefiere otro alimento. Pero en general sí, se recomienda. Pueden comer legumbres, pueden comer semillas, pueden comer distintos alimentos de distintos colores, como les decía, cosa de que vayan variando y que vayan aportando distintos nutrientes a su alimentación. Lo otro que también mencionas mucho es que tienen que tomar agua, por ejemplo, para que aumente la producción láctea. Y en general no, o sea, se recomienda, igual que para la población normal, se recomienda un consumo de agua de 6 o 8 vasos al día, que es lo que es habitualmente, ¿cierto? Pero que la mamá tenga sed y que tome agua. O sea, lo único que produce o lo único que fomenta la producción láctea es la succión del bebé. Entonces no es un tema como de tomar más agua o no. Lo otro que mencionan también es el consumo del ajo. No sé si lo han escuchado, a mí me lo han dicho bastante. Cebolla, entonces, el ají, claro. Entonces que le cambia el sabor a la leche, que hay alimentos y sí, pueden cambiar el sabor a la leche, pero eso está perfecto, porque así el bebé... propio de, ¿no? Claro, empieza a probar el bebé empieza a aumentar, ¿cierto? O a cambiar de sabor. Y esto permite que después, cuando se incorpora la alimentación complementaria, pueda tener ya sabores interiorizados y no tengamos ningún inconveniente en poder incorporarle más tipos de alimentos también. Bueno, precisamente esa es la forma como para ir descubriendo también si la guaguita es alérgica a algo o no, mediante los diversos alimentos que uno vaya consumiendo, porque, claro, yo he escuchado no comer ají o no comer alimentos con muchas especies porque le puede hacer mal a la guaguita. ¿Qué tanto hay que tener en consideración, por ejemplo, con eso, con algún tipo de condimento en particular? No sé, por ejemplo, yo soy fanática del merquén, yo todo le echo merquén. ¿Afecta directamente de una manera negativa en la leche en sí o finalmente ya eso no pasa directamente a la leche? Yo lo que siempre recomiendo es que su alimentación sea variada, que sigan manteniendo los hábitos, ojalá obviamente saludables dentro de la variedad que se pueda, pero que sigan comiendo lo que comían habitualmente, que no se restrinjan, ya porque eso también produce un estrés a nuestra madre, ¿cierto? Produce un estrés que al estresarse, todos los procesos también podrían disminuir la producción láctea y eso es lo que no queremos, ¿cierto? Entonces tenemos que mantener a nuestra mamita lo más relajada posible, que ella esté tranquila con los alimentos, que obviamente no incluyan alcohol, que no fumen, por ejemplo, las drogas, todo eso se excluye, ¿ya? Pero dentro de lo que es alimentación, puede comer. ¿Qué pasa con también, por ejemplo, las carnes crudas? El ceviche, que muchas veces nos encanta el ceviche, bien lo sabemos los que vamos al ají seco, ¿no? Los fines de semana. ¿Qué pasa con eso, por ejemplo? Con los pescados, con la carne cruda, con, no sé, todas esas carnes que muchas veces pueden estar en algún estado medio negativo y perjudicar a los niños. ¿O eso no es, o también es un mito? En ese sentido, al igual que la población adulta, ¿cierto? Normal o para todos los grupos etarios, se recomienda siempre que esté con lo más inocuo posible, perdón. Entonces, lo ideal es que mantengamos cocción, ¿cierto? Cocción segura, preparación segura, que lo mismo, la higienización de los mesones, donde vamos a consumir alimentos en relación a los alimentos crudos, porque podrían tener algún cierto microorganismo que obviamente nos puede afectar, pero eso va a ser ya sea a nivel adulto o a nivel de una nodriza que estaba matando. Entonces nos puede afectar de cualquier manera durante los grupos etarios. Karen, es mejor prevenir. Tú señalabas fuera de cámara, yo te preguntaba, esto de tomar leche materna, pasa, no sé, hay una amiga, la hermana, y oye, para probar la leche, ¿qué preparaciones se pueden realizar con esta leche? Por ejemplo, pensando en el almacenamiento que teníamos ya, nos sacamos leche ahora y se viene el verano, ¿sabes qué? Quiero hacerle como un tipo yogurcito, alguna mezcla con fruta a mi hijo, ya está más grandecito. ¿Puedo utilizar la leche precisamente para hacer otras preparaciones en todo este proceso ya cuando empiezan con los alimentos más sólidos? Claro, la leche materna sí se puede tomar, no hay ningún problema con eso. De hecho, es dulce, igual como tiene distintas etapas, va variando también en su sabor. Pero también se pueden hacer, por ejemplo, batidos, se puede congelar la leche y se puede comer como heladito.
Así es que eso también podría, como dices tú, la misma conservación, o veo que yo tengo mucha leche, ¿cierto? Claro. También se pueden hacer heladitos para que se lo podamos dar a nuestros niños y también puedan consumir leche materna de otra forma. Claro. ¿Qué pasa con la cantidad de leche que debe de tener, cierto, nuestros bebés? ¿Cómo saber, por ejemplo, las primeras semanas es tanta leche? Probablemente cuando ya sean un poco más grandes, después del sexto mes, ir variando también. ¿Cómo se hace ese esquema nutricional para que ellos estén súper bien alimentados con respecto a la leche materna? En general, la misma leche materna, al extraerla, ¿cierto?, va a ser adecuada dentro de lo que necesita nuestro recién nacido. Claramente, como mencionaba en un comienzo, el calostro va a tener menos volumen, ¿cierto? Luego la leche de transición y así va a ir aumentando en progresión, pero va a ir aumentando en torno a la misma succión y a las necesidades de nuestro recién nacido. O sea, como un proceso tan natural, realmente es libre demanda y él mismo se va regulando. Exactamente. Y lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando existen algunas crisis de lactancia o brotes de crecimiento, que se les llama, que muchas veces la madre piensa que no está saliendo suficiente leche. Entonces, ¿qué pasa? Que piensan que no le está saliendo leche, entonces van al pediatra y el pediatra muchas veces no tiene tanto conocimiento en lactancia materna y les está fórmula láctea. Claro. Entonces, hay distintos brotes de crecimiento en torno a la vida del recién nacido, que por ejemplo el primero es más o menos a los 15 primeros días postparto, que es cuando el bebé ya quiere, o sea, ya está succionando, ¿cierto? Ya Está consciente ya de que exacto, puede ya pedir sabe más. que puede obtener este líquido maravilloso, ¿cierto? Entonces quiere sacar más. Entonces la mamá piensa que no le sale suficiente leche y muchas veces o pasa que dejan la lactancia por eso y no. Es un proceso, dura más o menos 7 días, menos de una semana, en el que el recién nacido solamente se tiene que adaptar y darse cuenta de que su lechita sí va a salir. Entonces, Claro. luego hay otro brote de crecimiento que también es más o menos entre las 6 y 7 semanas, en las que este bebé ve que su leche empieza a cambiar de sabor. ¿Qué pasa? Que habíamos también hablado, ¿cierto?, del cambio nutricional, empieza a aumentar los carbohidratos, por ejemplo, bajan las proteínas. Entonces, efectivamente, hay un sabor distinto. Entonces, el bebé tiende a rechazar esta lactancia, pero es absolutamente normal. Entonces, igual, la idea es que las madres sepan que esto es normal, que el bebé lo puede rechazar, porque, oye, me están cambiando el sabor de mi leche, pero es un proceso que también dura cerca de 7 días, en el que solamente es costumbre, se tiene que acostumbrar, y luego hay otro brote de crecimiento que es a los 3 meses aproximadamente, en el que ese brote de crecimiento es fundamental, y para que igual las madres lo sepan, que pasa lo mismo, el bebé quiere seguir comiendo, está creciendo, ¿cierto?, quiere más leche, y solamente hay que tener paciencia, hay que estar conscientes de que esto va a pasar probablemente, ¿cierto? Porque obviamente todos los niños son distintos, Sí. todas las madres son distintas, pero solamente tenemos que tener conciencia de que nuestra leche es adecuada. Nosotras lo estamos haciendo bien, ¿cierto? Y nuestro hijo se está nutriendo. Y muchas veces quieren seguir succionando, pero ellos se van a ir A acostumbrando. veces hasta de regalón, no para quedarse dormido, Sí, tienen la pechuguita sí. en la... Lo mismo también pasa al año, que también hay otro brote de crecimiento, pero... Eso te quería consultar porque yo he escuchado como, oye, ya, ¿le están saliendo los dientes? No, se deja la pechuga de lado. ¿Qué tanto hay? Porque antes igual, así no, a los 6 meses hay que cortar, ¿no? Que después la leche no aporta nada. ¿Qué hay con los estudios recientes, con toda la literatura que nos va indicando ahora con esta lactancia prolongada? Sabemos madres que vuelven al trabajo, pero, por ejemplo, los chiquititos quieren la pechuga para dormir. ¿Cómo funciona también esto en torno a la alimentación y a la alimentación complementaria? Para medida cuando ya están, no sé, pues cerca del año, un poquito más. La leche materna siempre va a tener composición nutricional, ¿ya? Nunca va a dejar de alimentar al niño. Entonces es súper importante que tengamos en cuenta de que nuestro hijo puede seguir lactando, ¿cierto? Al año de vida, a los 2 años, a los 3 años, a los 4, hasta el tiempo que él quiera y que obviamente la madre también pueda, ¿cierto? Porque muchas veces, claro, muchas veces tenemos trabajo de por medio o que no hay tanto tiempo, pero si la madre puede hacerlo y quiere hacerlo y el niño también obviamente va a querer hacerlo, mucho mejor, porque de esta forma también fomentamos el apego, fomentamos la relación, la diada, ¿cierto? Fomentamos
necesitamos también un ambiente familiar. O sea, la lactancia materna no es solamente nutrición, no es solamente un contenido nutricional que estamos transmitiendo, sino que es también un todo. Imagínense los beneficios que tiene dentro del niño, lo que hablábamos de los inmunonutrientes, ¿cierto? Los beneficios de la madre también, que por ejemplo existe una hormona que es la oxitocina que provoca la eyección láctea y hace también que se contraiga el útero y en este caso hace que los sangrados también posparto vayan disminuyendo. Entonces también es un beneficio para la madre, es un beneficio para la familia porque es gratis. La leche materna no nos cuesta dinero, ¿cierto? Además que a nivel familiar y a nivel ecológico no estamos gastando tarros, no estamos gastando mamadera, ni chupete, ni ningún producto ni dinero, ni dinero, ¿cierto? Entonces ecológicamente también es beneficioso para todos. Sí. Es fundamental. Un último punto que me gustaría también tocar es muchas veces nuestro cuerpo cambia. Nos estresa el sentirnos, ¿cierto?, con mayor peso, etcétera. Y muchas veces hay mamás que quieren hacer dieta inmediata luego de tener a sus bebés. ¿Qué tan perjudicial podría ser justamente eso, el dejar de comer con respecto a la lactancia materna? ¿Tiene algo que ver o con lo poco que comamos igual vamos a estar generando la leche necesaria para alimentar a nuestros hijos? Lo que pasa es que el bebé va a succionar y siempre va a obtener nutricionalmente lo que necesita. Ahora, si la madre no se alimenta bien y no se nutre de una forma adecuada, podría ella tener alguna deficiencia de algún nutriente. Entonces, por eso también es importante que se esté alimentando, ¿cierto? Lo que hablábamos del agua, que no tome agua para producir leche, que tome agua para hidratarse, que coma para alimentarse y los alimentos que quiere, ya que una dieta restrictiva siempre va a generar restricción también en aporte nutricional, por lo tanto tampoco va a ser adecuado. Sí. Para ir finalizando, Karen, en torno a lo que hay también hemos hablado de lo importante de la conexión entre la madre, el hijo, pero también permitir esos espacios, por ejemplo, para el padre o la otra madre quiera vincularse también con el niño o niña, esta extracción con la mamadera, cómo se va dando también en torno a ese otro vínculo, porque claro, tú señalabas, es prácticamente un ritual la mamanta. Hay que tener un ambiente propicio, lo que significa obviamente para lo nutricional y lo emocional, pero también lo que se permite, o la tecnología nos permite, con la extracción. He visto algunas, no sé qué tan populares serán acá en nuestro país, pero de manera internacional, son como sondas que se ponen en el pecho para generar también ese vínculo cuando son chiquititos. También cómo funciona en esa parte, porque bueno, se genera también un vínculo con la otra figura paterna. O sea, en general, en relación a la participación del padre, el padre siempre puede participar. Puede hacerlo apoyando, ¿cierto?, a la madre, dándole la misma leche que, como mencionaba, puede ser leche extraída, ¿cierto?, que le puede dar el mismo de la leche y participar en el proceso de alimentación de nuestro bebé. En el caso de las sondas que mencionaba, se hacen generalmente cuando obviamente no hay quizás una succión que permita que eyecte la leche del pecho materno. Entonces, en ese sentido, colocamos sonditas al pecho que hacen que la misma leche que puede ser extraída salga de la sondita y el bebé va a sentir que está sacando lechita de su mamá, ¿cierto? Que también es leche materna, pero que directamente quizás no sale todavía de esta glándula mamaria. Entonces, por lo mismo es importante también las consejerías de lactancia materna, el apoyo que hay detrás de todas las madres y de la familia para que ellas tengan la información y que puedan mantener una lactancia materna por lo menos hasta los 6 meses, que es lo que se recomienda la OMS, y hasta el tiempo que la madre y que nuestro recién nacido lo permita. Agradecerte la oportunidad de poder tener esta conversación directa que puede servirle a muchas personas que hoy día nos están viendo desde casa. El proceso de la lactancia materna muchas veces es complejo cuando no hay una conversación y una educación que pueda ayudar, ¿cierto?, a complementar nuestra mirada también como madres y como familia. Así que que tengas una excelente semana y gracias a todas las personas que hoy día también pueden disfrutar de esta conversación y a todos los especialistas que hacen posible este contenido. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y por permitir estos espacios para poder informar también a las madres que nos están viendo en su casa. Hay un saludo a todo el departamento de NEO que nos ha